Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 21. Las tres trampas de Satanás. Jesucristo viene pronto, esa es la mejor noticia que tú puedes recibir. El diablo tiene sus días contados, y es por eso que él se valdrá de sus recursos más poderosos para detener el avance de la iglesia de los tiempos del fin. Jesús, por un lado, les advirtió a sus discípulos de tres trampas que Satanás usaría para destruirlos, y por otro lado los incitó a hacer uso de los dos más poderosos antídotos que les servirían para mantenerse en pie y caminar en victoria. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34, 36. El capítulo 21 del Evangelio de Lucas, corresponde a Mateo 24. Es el discurso profético que Jesús soltó hablando de los acontecimientos previos a su regreso. Jesús mencionó diferentes tipos de males que vendrían sobre la iglesia al aproximarse su venida. En lugar de decir, desaparezcan, escóndanse en una cueva, Él los inspiró, diciéndoles, erguíos, y levanten vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Jesús dijo que esas señales serían principio de dolores. Tal como los dolores en un parto. Un esposo que espera ansioso el nacimiento de su hijo, no sufre cuando su esposa comienza con los dolores de parto, al contrario, él se siente feliz, porque sabe que su hijo está cerca. Del mismo modo, un cristiano maduro, al ver las señales, no se esconde en sus miedos, él se alegra. Sabe que su redención está cerca. Será tu actitud lo que determine si quedas atrapado en las miserias que le sobrevendrán al mundo, o si sales de pie y en victoria cuando acontezca la prueba. Jesús les habló de las tres áreas del corazón que serían atacadas. No solo se preocupen por lo que esté pasando a su alrededor, examinen la condición interna de su corazón. Cuiden que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Si esto sucede, la segunda venida será como un doloroso lazo, que los empujará a la más densa y oscura de las tinieblas. Jesús usó las últimas horas de su vida para advertirles a sus discípulos, y para advertirnos a nosotros de las tres trampas que Satanás usará para destruirnos. Porque en vez de hablar de esas cosas, Jesús no nos reveló una técnica para hacer crecer numéricamente a la iglesia y comprar edificios más grandes. Jesús no hizo eso, porque él nunca tuvo nada que ver con ese tipo de técnicas. Técnicas que, en los últimos tiempos, la iglesia ha utilizado con tanto entusiasmo. ¿Acaso tú crees que podrás liderar la iglesia de Apocalipsis con metodología humana? ¿Tú crees que utilizando psicología de hombre podrás hacer que la distancia entre el cielo y la tierra se acorten? Ya no hay tiempo para perder con esas cosas. Necesitamos los recursos del reino. Es imprescindible que usemos elementos divinos en la ecuación. Cuando Jesús dice, que no se turbe vuestro corazón, Él te está alertando a no ser hallado desanimado y sin fuerza, sin aceite de reserva en los últimos días. Tres cosas son las que Satanás utilizará para turbar nuestro corazón, desenfocarnos, y hacernos perder fuerza. Antes de partir a la cruz, Cristo no se ocupó en revelar detalles sobre el aspecto del anticristo, ni sobre cuál es su nacionalidad, él prefirió advertirnos de las tres trampas que Satanás usará para intentar detener nuestro avance. 1. Glotonería. La glotonería, aunque nadie lo dice, es un pecado mortal. ¿Y qué es la glotonería? La glotonería principalmente se refiere a la gula, o sea a comer sin límites, pero más allá de eso, tiene que ver con una cuestión del corazón. Glotonería, además del comer sin reserva, se refiere a la propensión espontánea que el ser humano tiende a vivir sin tener ningún tipo de restricción. Cada vez que surge una presión en tu vida, y te sientes probado, buscas el confort que te brinda el comer y el vivir sin límites.
La falta de restricción en comer y beber aborta por completo el desarrollo de uno de los frutos del espíritu más importantes para el que está tratando de trascender el viejo hombre. La templanza, o sea el dominio propio. La glotonería nos resta fuerzas, nos produce pesadez y nos enferma. Una persona que vive sin prohibiciones, comiendo lo que quiere, cada vez que su lengua se lo demanda, en medio de una indulgencia sin control, difícilmente podrá persistir hasta lo último en esta difícil carrera. Solo la persona ecuánime que puede tolerar las exigencias de la mente, y los ataques de la ira, y que puede refrenar los impulsos de su lengua, de su estómago, y de su órgano genital, está capacitada para hacer discípulos en todo el mundo. En una iglesia donde la gracia ha sido devaluada y mal entendida, aceptar que la restricción es un mandamiento de Dios, es considerada una idea fanática. Si estoy deprimido me consuelo comiendo. Si estoy contento festejo comiendo. En estos días, la comida es algo así como una especie de Dios. Comerlo es todo. Por eso, hoy Dios nos dice, no sigas viviendo así, todo el día pensando en comer. Yo quiero que ayunes, que dejes que la comida tenga el lugar que merece tener y que sea mi palabra tu principal alimento. 2. Embriaguez. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro 4, 7. Cuando Jesús habló de embriaguez se refirió a todas esas cosas que alteran nuestra sobriedad, confundiéndonos, haciéndonos perder la cordura. Él habló principalmente de beber vino, de las borracheras, y del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. El alcohol es un verdadero flagelo que Satanás usó en todos los tiempos, con mucho éxito, para azotar a la sociedad, causando un enorme deterioro psíquico y físico en el hombre. Aún así, como iglesia no solemos ser muy radicales en cuanto a esto. Si tú eres un joven inteligente, mi humilde consejo es: nunca contamines tu cuerpo ingiriendo alcohol. ¿Qué tal si después de probarlo te gusta y te vuelves un alcohólico? En estos tiempos, Jesús nos está llamando a la prudencia extrema, a situarnos por encima de todas esas tonterías, a estar lo más lejos posible de la línea de lo permitido y lo no permitido. No puedes darte ese lujo, no puedes de ninguna manera correr semejante riesgo. Es mucho lo que está en juego. Es tu salvación y tu vida eterna. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Fue dentro de este contexto, que Jesús nos enseñó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1, 13, llamándonos a vivir un estilo de sensatez absolutamente radical. El pecado no es específicamente el beber un vaso de vino, el pecado se esconde en la raíz que te motiva a hacerlo, que es escapar de ti mismo, dándole la espalda a tu identidad en Dios y a la responsabilidad que eso conlleva. Uno de los peores estados de embriaguez que afectan al ser humano lo produce la lujuria. Si permites que tu mente se llene de lujuria, y esa lujuria sube a tu corazón, no importa cuál sea tu coeficiente intelectual, ni tu estatus social, perderás la cordura. La Biblia relata diferentes ejemplos al respecto, como la historia de Sansón y Dalila, Jueces 16, 4, 22, o la de Amnón y Tamar, los hijos de David, segunda de Samuel 13, 1, 19. Un corazón lleno de lujuria es desbordado por una intensa ilusión. Un corazón lleno de lujuria es imposible de frenar. Pierdes el control y la sensatez. Por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Los deseos lujuriosos insatisfechos, producen ira, y la ira produce un estado de embriaguez aún mayor. Una persona irada pierde sus cabales, queda fuera de sí. Jesús nos llamó a la prudencia extrema. Oremos por el espíritu de temor de Dios. No podemos conformarnos con ser un cristiano de 2 horas los domingos, eso no te alcanzará para que tu fe no falte cuando llegue el día de la difícil prueba. El que es avisado en los tiempos, ve el mal y se esconde. En cambio, las personas simples se distraen y reciben el daño. Proverbios 27, 12. Tanto la gula como la embriaguez son pecados carnales, son cuestiones del hombre viejo.
Satanás usará esas cosas para destruirnos por completo. Sea alcohol, drogas, fármacos, todos son diferentes tipos de escapes. Para otros la embriaguez es más sutil. Las interminables series de Netflix son su gran embriaguez. Otros son adictos al scroll down. Pasan horas y horas, desperdiciando el valioso tiempo de sus vidas, fascinados deslizando la pantalla de su celular. Jesús nos exhorta a ser maduros. No dejes que tu corazón se cargue de estas cosas, no te escapes de la realidad de los tiempos cayendo en la trampa de la embriaguez. Estudiando un poco sobre las historias de los diferentes avivamientos, me sorprendí al enterarme que muchas de las personas que Dios usó con gran poder, terminaron descalificadas, por inmoralidad sexual, y por alcoholismo. Vivir sin restricciones, es dejar una puerta abierta a la pornografía, al sexo ilícito, a la violencia y a otras tantas cosas que te aniquilarán por completo. A través de la embriaguez, el hombre busca escapar del dolor, en vez de buscar consuelo en el Señor. Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para enfrentar una gran persecución. Él sabía que muchos terminarían azotados y puestos en prisión. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Marcos 13:9. Si el escape de los apóstoles hubiera sido el alcohol, todos ellos hubieran terminado perdidos, pero como su escape fue la presencia de Dios, nadie pudo hacer que su fe y su determinación disminuyan. Con la primera copa el hombre se bebe el vino, con la segunda el vino se bebe al hombre. Hoy Jesús nos pregunta: ¿es mi presencia la zona de confort a la que acudes espontáneamente cuando te sientes abatido, o son los escapes que el mundo te ofrece? 3. Los afanes de la vida. El afán es el mayor de los impedimentos para estar listos en el día de su regreso. Las preocupaciones de la vida nos mantienen ocupados tratando de solucionar problemas temporales, desenfocándonos de nuestra salvación eterna. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por lo tanto, os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que esas aves. Mateo 6, 24, 26. El sistema del mundo nos esclaviza de vivir en un estado de permanente ansiedad. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con mis bitcoins? ¿Dónde iremos de vacaciones este verano? Todo el día afanado, en ansiedad, sintiendo que me falta algo, y que solo si obtengo ese algo podré ser feliz. La presión social cada vez es mayor, vivimos en un estado de demencia total. La Iglesia de los últimos 100 años no ha sido de mucha ayuda respecto a este asunto, por el contrario, nos ha estimulado a mantenernos afanados en nombre de una supuesta prosperidad que el cielo otorga al creyente. Aunque sé que no te gusta escucharlo, siento en mi corazón de parte de Dios decirlo, el Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio. El Evangelio de la prosperidad lo que hace es ofrecerle a la gente satisfacer los deseos de su hombre natural. No es necesario haber nacido de nuevo para desear ser rico. No necesitas pasar por la cruz, para ser salvo por el Evangelio de la prosperidad. Ese Jesús nos gusta. Ese Jesús nos cae muy bien. Si llamas a las personas a venir a lo que ellas, ya de por sí, naturalmente quieren, ¿cuál es el sentido del Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el sentido de la cruz? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir solo espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14. El hombre natural no acepta que Jesús sea el centro de su vida, el hombre natural quiere ser él, el único centro. Para ellos las cosas del Espíritu serán solo necedad. El Evangelio de la prosperidad les da a las personas lo que su naturaleza caída más desea. Prosperidad. Iglesias multitudinarias, rodeadas de confort, pastores volando en sus jets privados.
¿No te suena algo diferente a lo que Jesús enseñó? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Jesús enseñó que la satisfacción verdadera solo la alcanzan los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Una persona pobre en espíritu es alguien que depende por completo de Dios. Su felicidad no proviene de cosas externas, Dios es su fuente exclusiva de sustento, de gozo y de protección. La palabra griega usada como pobre en espíritu literalmente significa mendigo. Si toda tu ambición es conseguir lo que el mundo ofrece, perderás la vida eterna. Porque todo el que quiera ganarse la vida, ese la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? Mateo 16:25-26. Jesús exhortó a sus discípulos a que renuncien a sus fuerzas personales, y dependan de las fuerzas de Él. En tu debilidad mi poder se perfecciona. Tu temor a la muerte, tus miedos al futuro, tus aspiraciones egoístas, tus derechos sociales, todas esas cosas, suéltalas y depende exclusivamente de mí. Hoy Dios nos llama a tomar la firme decisión de renunciar a esas tres cosas. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Mateo 16:27. Capítulo 22. Velad y orad en todo tiempo. Así como Jesús nos llamó a escapar de las tres trampas de Satanás, Él también nos llamó a estar fuertes en dos áreas de nuestra vida. Velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas trampas. Lucas 21:36. Velad no es específicamente no dormir. Velad no es apenas mantenerse desvelado. Cuando el Nuevo Testamento habla de velar, se refiere a estar atento en tres áreas. 1. Atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. 2. Atentos a lo que la Biblia dice que va a pasar. 3. Atentos a lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. Velad significa ser templados. Velad es estar siempre atentos a las dinámicas del cielo, vigilando en todas las dimensiones, sin dejarnos influenciar por los líderes de opinión que inundan los medios, o por el discurso de algún activista social de turno. Velar es luchar en contra del adormecimiento que nos producen las diversiones y la recreación que el mundo ofrece. Esas son trampas sutiles que Satanás usa para anestesiar nuestra conciencia, y desenfocarnos del llamado. Por eso Jesús dijo: velad en todo tiempo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento Jesús nos llamó a velar. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Velad, estad firmes en la fe, portaos con denuedo, y esforzaos. Primera de Corintios 16:13. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Primera de Pedro 4:7. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El segundo mandato que Jesús nos hizo fue: orad en todo tiempo. Haz de la comunión con tu Padre el oxígeno de tu vida. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Puede que tengas seguridad doctrinal y teológica de su segunda venida, pero aún así tus pensamientos cotidianos pueden estar viajando muy lejos de esa verdad. Sin pasar tiempo en intimidad con la palabra y orando, no podrás vivir en esa espera constante. Los días venideros van a exigir una fortaleza espiritual extraordinaria. Los problemas aumentan cada día. No será la experiencia de tus 30 o 40 años de cristiano, será tu vida de oración, lo único que en verdad podrá salvarte. Tu oración continua será la mayor evidencia de tu amor por su venida. Tu vida cristiana no irá más allá de donde llegue tu oración. Solo encontrarás fortaleza espiritual si tu vida de oración es tenaz y consecuente. Tu vida de oración será lo que determine la madurez de tu vida cristiana.
Enciérrate con el Señor todas las veces que te sea posible. En tal actitud no hay pérdida ni disminución alguna. Es ganancia 100%. Solemos explicar el significado de la oración diciendo que se trata de hablar con Dios, cuando en realidad la oración es mucho más que eso. La oración es el mayor regalo que nos brinda la vida cristiana. En ningún lugar podrás encontrar un placer mayor que cuando expones tu corazón a la intimidad con Él. Aún así, solemos menospreciarla. Tomamos la oración como algo prescindible. Jesús siempre se apartó y oró. La comunión con el Padre fue su real alimento. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5, 15, 16. La oración es una invitación permanente que Dios nos hace a acercarnos con confianza a su trono para tener comunión con Él y recibir su gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. La comunión con Dios es el aceite que hará que nuestras lámparas se mantengan encendidas si es que el novio se demora. Ese aceite es intransferible, necesitas conseguirlo por ti mismo. Aún estás a tiempo de comprar ese aceite extra, las vírgenes imprudentes no lo hicieron y se quedaron del lado de afuera de las bodas. La instrucción es precisa. Vuélvete fuerte en dos cosas. Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Jesús nunca paró de preparar a sus discípulos. El escarnio, la sangre y la cruz se acercaban, sin embargo, Él les seguía diciendo: no dejen de confiar en mí. Oramos porque creemos que Dios responde la oración. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 23. Sin permanecer en la oración, permaneceremos en la tentación. La oración es la más efectiva de las armas disponibles en la guerra con Satanás. Nuestras necesidades son tan categóricas y concluyentes, que no debemos cesar de orar hasta el día en que el Señor vuelva. La oración es la llave que abre la entrada al corazón de Dios. Le hablamos a Jesús, no solo con nuestra boca, sino también con el corazón. En algunas ocasiones solo le habla mi corazón. Eso es sublime. La oración no cambia las decisiones de Dios, cambia las mías. Para que una oración tenga valor, necesito trabajar con esfuerzo para que aquello por lo que oro se cumpla, de ese modo me vuelvo parte de la respuesta. El Señor siempre exhortó a los discípulos a orar en humildad, y con propósito de reino. La oración de valor, la que verdaderamente suma, es tu oración extraministerial. Esa oración que sueltas en el anonimato. El ruego secreto. Eso que solo Dios ve. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto. Así, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, ellos creen que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6, 5, 7.